Nadie en el pueblo de Badiraguato encontró el cuerpo de Remedios esa primera noche. Lo encontraron al amanecer del día siguiente, dentro de la casona abandonada de los Valenzuela, con las manos unidas sobre el pecho y los ojos abiertos mirando el techo. No con terror, sino con una serenidad que perturbó a los presentes más que cualquier expresión de espanto. Lo que sigue no es una leyenda. No es el tipo de historia que las abuelas inventan para asustar a los niños antes de dormir. Es un caso que fue documentado, enterrado, y que durante décadas permaneció sellado en los archivos de la prefectura de Sinaloa bajo la clasificación de accidente doméstico. Un archivista municipal llamado Ernesto Cienfuegos lo redescubrió en 1987 mientras catalogaba documentos viejos, y lo que encontró entre esos papeles amarillentos y manchados lo obligó a pedir licencia indefinida. Nunca regresó a su trabajo. Estamos en Badiraguato, Sinaloa, México. Año 1942. El mundo está en guerra. Pero aquí, en estas tierras áridas y silenciosas donde el polvo rojo se adhiere a todo, la guerra tiene otro nombre. Se llama silencio, se llama obediencia, se llama sangre. Esta es la historia de Remedios Valenzuela y su primo Aurelio. Una historia de amor prohibido, de desesperación y de un pacto que no debía hacerse. Una historia que comenzó con un susurro y terminó con un grito que nadie en el pueblo quiso escuchar. Quédate hasta el final, porque el horror de esta historia no está en lo que ocurrió aquella noche, está en lo que ocurrió después. Para entender lo que sucedió en la casona de los Valenzuela en la madrugada del 14 de marzo de 1942, hay que entender primero qué era Badiraguato en esa época. No el Badiraguato de hoy, conocido por otras razones, sino el Badiraguato de entonces. Un pueblo enclavado en las estribaciones de la Sierra Madre Occidental, donde las familias llevaban 3 o 4 generaciones cultivando la misma tierra, enterrando a sus muertos bajo los mismos cielos y guardando los mismos secretos con la misma disciplina de hierro. La familia Valenzuela era una de las más antiguas del municipio. No eran ricos, pero tampoco eran pobres. Tenían tierras, tenían ganado, tenían apellido. Y en ese mundo, el apellido era todo. El apellido era el escudo, la herencia, la ley. Mancharlo era peor que morir. Fue en ese contexto, en esa atmósfera de rigidez moral y silencio sagrado, donde creció Remedios Valenzuela, 19 años, hija de Leocadio Valenzuela, el patriarca de la rama mayor, y fue en ese mismo suelo reseco donde creció Aurelio Valenzuela, 21 años, hijo de Félix Valenzuela, hermano menor de Leocadio. Primos carnales, misma sangre, mismo apellido, mismo destino inevitable. Lo que nadie pudo prever, o lo que todos fingieron no ver, fue que entre esos dos jóvenes había algo que el pueblo no tenía nombre para nombrar, algo que crecía en la oscuridad como crece el musgo en las piedras, silencioso, tenaz y completamente fuera de control. Badiraguato en 1942 olía a tierra mojada después de la lluvia escasa, a leña quemada en fogones de adobe y a algo más difícil de describir. Una densidad en el aire, una quietud que no era paz, sino contención. Era el olor de un lugar donde las cosas no se decían en voz alta. Los Valenzuela vivían en 2 casas contiguas, separadas por una trocha de tierra y una higuera vieja que daba sombra a ambas propiedades. Leocadio, el mayor, habitaba la casa principal, una construcción de adobe con techo de teja que había construido su propio padre décadas atrás. Félix, el menor, vivía en la casa adyacente, más pequeña pero igual de sólida. Entre las 2 casas, los hijos de ambas ramas crecieron juntos como si fueran hermanos. Remedios era la mayor de los hijos de Leocadio. Tenía el cabello negro y espeso que caía sobre su espalda como agua oscura, y unos ojos color miel que la gente del pueblo describía como incómodos, sin poder explicar exactamente por qué. Había algo en su mirada que hacía sentir al interlocutor que estaba siendo visto más profundamente de lo que quería. Era seria, trabajadora, devota a primera vista. Ayudaba a su madre en la cocina, cosía,
bordaba, asistía a misa los domingos con la puntualidad que se esperaba de una muchacha de su familia. Pero Remedios también leía. No era común en ese tiempo y en ese lugar para una mujer joven. Su padre lo permitía con cierta incomodidad porque era él mismo quien le había enseñado las letras, y no podía reprocharle ahora que las usara. Ella leía lo que encontraba. El periódico viejo que llegaba con días de retraso. Los libros de medicina que había dejado un primo que estudió en Culiacán. Un ejemplar manoseado de las poesías de Amado Nervo que alguien había abandonado en la iglesia. Aurelio era diferente. Donde Remedios era contenida, él era expansivo. Donde ella era seria, él reía. Tenía 22 años y el cuerpo de alguien que trabajaba la tierra desde los 12. Hombros anchos, manos callosas, una cicatriz delgada sobre la ceja izquierda de cuando cayó de un árbol de mango siendo niño. Era el tipo de muchacho que el pueblo aprobaba sin reservas. Trabajador, respetuoso, buen jinete. Nadie recordaba exactamente cuándo comenzó. Algunos decían que siempre había habido algo, que desde niños se buscaban con los ojos en las reuniones familiares. Pero la versión más documentada, la que recogió años después el periodista Aurelio Montoya, en su investigación frustrada de 1972, apunta a un domingo de octubre de 1941, durante la fiesta de cumpleaños de la abuela Consuelo, la matriarca de ambas ramas. Consuelo Valenzuela cumplía 70 años y toda la familia se reunió bajo el corredor de la casa principal. Había música de violín, tamales, mezcal para los hombres. En algún momento de la tarde, Remedios estaba sentada sola en el patio trasero, leyendo, cuando Aurelio se acercó a preguntarle qué leía. Ella le mostró el libro. Él se sentó a su lado. Estuvieron así más de una hora, hablando en voz baja, mientras el resto de la familia bebía y cantaba. Nadie les prestó atención en ese momento. Eran primos, habían crecido juntos. Era natural que conversaran. Pero algo en ese patio trasero, bajo la sombra del mezquite viejo, cambió. Algo que no tenía nombre todavía, pero que ya existía, ya pulsaba, ya crecía con la misma fuerza ciega con que crecen las raíces bajo la tierra. Las semanas siguientes fueron de una normalidad aparente. Aurelio trabajaba con su padre en los campos. Remedios ayudaba en casa. Se veían en las comidas familiares, en la misa, en los pocos eventos que congregaban al pueblo. Pero había algo distinto en cómo se miraban. Una atención demasiado precisa, una conciencia del otro que antes no estaba. La primera señal real llegó en diciembre, según el testimonio de Catalina Ríos, vecina de los Valenzuela, recogido en 1987 por el archivista Cienfuegos. Catalina dijo que una tarde, mientras cosía junto a su ventana, vio a Remedios y Aurelio detrás de la higuera que dividía las dos propiedades. No se tocaban, solo hablaban. Pero había en su postura, dijo Catalina, algo que le revolvió el estómago. No era como hablan los primos, era como hablan los enamorados cuando creen que nadie los ve. Catalina no dijo nada en ese momento. En Badiraguato, en 1942, meterse en los asuntos de los Valenzuela era una decisión que se pensaba muy bien. La tierra guardaba el secreto, por ahora. Enero de 1942 llegó con un frío inusualmente cortante para Sinaloa. Ese tipo de frío que baja de la sierra y se mete por las rendijas de las ventanas y hace que los perros duerman pegados a las puertas. El pueblo de Badiraguato se recogió sobre sí mismo, como hace siempre cuando el tiempo cambia, y en ese recogimiento los secretos se vuelven más difíciles de esconder. Para entonces, varias personas habían notado lo que Catalina Ríos había visto en diciembre. El sacerdote del pueblo, el padre Guadalberto Menchaca, hombre de unos 50 años con fama de discreto pero perspicaz, dijo en confesión posterior que había observado a los dos jóvenes con inquietud creciente. Había algo en su comportamiento durante la misa. Declaró en un documento que fue parte del expediente eclesiástico. Una proximidad innecesaria, un intercambio de miradas que no correspondía a la relación que debían tener. El padre Menchaca
Era un hombre prudente. Decidió observar antes de actuar. Esta decisión, que parecía razonable en el momento, sería uno de los factores que permitirían que la situación llegara al extremo que llegó. En el mercado del pueblo, la señora Perpetua Ibarra vendía quelites y chiles y sabía todo lo que pasaba en Badiraguato antes de que pasara. Era el tipo de mujer que los pueblos producen en abundancia, curiosa, lingüística, con una red de información tejida durante décadas de conversaciones en la plaza. Perpetua Ibarra comenzó a notar que Remedios compraba en el mercado siempre a la misma hora, y que Aurelio, que normalmente venía con su padre los martes, empezó a aparecer solo los sábados, que era el día que Remedios iba sola. Coincidencias, le dijo a su vecina Refugio Salazar. Demasiadas coincidencias. Refugio Salazar, cuyo testimonio también recogió Cienfuegos, era más cautelosa. «No te metas», le dijo a Perpetua, «son Valenzuela. Si Leocadio se entera de que andas hablando de su hija, te va a pesar». Leocadio Valenzuela era un hombre de pocas palabras y muchos principios. Tenía 53 años en 1942 y había dedicado su vida entera a construir y mantener la reputación de su familia. Era respetado en el pueblo, no exactamente amado, porque el respeto que inspiraba venía mezclado con un temor difuso que nadie sabía nombrar bien. Era justo, pero su justicia era dura. Era religioso, pero su religión no tenía misericordia para los que caían. Félix, su hermano menor, era más suave, más dado a la risa, más tolerante. Pero Félix también era Valenzuela, y entendía que ciertas cosas no se podían permitir. El problema era que nadie le había dicho nada todavía a ninguno de los dos. El pueblo entero sabía o sospechaba y guardaba silencio con esa disciplina colectiva que tienen los pueblos pequeños cuando el asunto involucra a una familia poderosa. En febrero, la situación escaló. Una madrugada, el perro de los Villanueva, familia que vivía a 3 casas de los Valenzuela, empezó a ladrar de manera incesante alrededor de las 2 de la madrugada. El señor Villanueva, que era hombre ligero de sueño, se asomó por la ventana y vio, o creyó ver, una figura que cruzaba el patio entre las 2 casas Valenzuela. Era difícil distinguir en la oscuridad, pero la figura parecía demasiado pequeña para ser un hombre adulto. Podría haber sido cualquier cosa. Podría haber sido el viento moviendo la ropa tendida. El señor Villanueva no dijo nada. Cerró la ventana, mandó callar al perro. Fue a principios de marzo cuando Leocadio comenzó a sospechar, no porque alguien le dijera algo, sino porque conocía a su hija. La conocía desde que tenía 3 días de nacida y la había cargado en brazos por primera vez en ese mismo cuarto de adobe donde nacieron todos sus hijos. La conocía con esa precisión absoluta que tienen los padres autoritarios, que no proviene del afecto, sino del control constante. Notó que Remedios había cambiado. Era difícil decir exactamente cómo. Seguía haciendo sus tareas, seguía yendo a misa, seguía siendo puntual y ordenada. Pero había algo diferente en su mirada. Algo que Leocadio no podía nombrar, pero que le causaba una irritación inexplicable, como una piedra en el zapato que no se logra localizar. Le preguntó a su esposa, Dolores, si había notado algo. Dolores respondió que no, pero la rapidez de su respuesta, la forma en que desvió los ojos al decirla, le dijo a Leocadio que su esposa también sabía algo. Esa noche, Leocadio no durmió. Estuvo sentado en el corredor hasta el amanecer, fumando, mirando la oscuridad, escuchando el silencio del pueblo con esa atención particular de los hombres que presientes que algo se les está escapando de las manos y todavía no saben qué es. Al otro lado de la higuera, en la casa de Félix, Aurelio tampoco dormía. Estaba acostado en su petate mirando el techo de vigas oscuras, pensando en Remedios con esa intensidad de los enamorados jóvenes que confunden la obsesión con el amor y la desesperación con la pasión. Y en su cabeza, como un insecto que zumba sin descanso, comenzaba a tomar forma una idea que era al mismo tiempo una solución y una condena. El 10 de marzo de 1942, 4 días antes del desenlace, Leocadio Valenzuela
convocó a su hermano Félix a una conversación privada. El testimonio de esta conversación fue reconstruido décadas después a partir de lo que ambos hombres contaron por separado a distintos interlocutores, y aunque los detalles difieren en los bordes, el centro es claro. Leocadio le dijo a Félix que tenía sospechas, no acusaciones, sospechas, que había notado ciertas cosas, que le parecía necesario que Aurelio fuera enviado a trabajar con unos parientes en Culiacán por un tiempo, para que las cosas se enfriaran, que era por el bien de todos. Félix escuchó en silencio. Luego dijo que hablaría con su hijo. Lo que Félix le dijo a Aurelio esa tarde no fue exactamente lo que Leocadio había pedido. O quizás lo fue, pero Aurelio lo escuchó de otra manera. Lo que Aurelio entendió fue que lo estaban separando de Remedios, que lo mandarían lejos, que nunca más iba a verla, o que si la veía sería como se ven los primos, en los bautizos y en los funerales, con la distancia correcta, con la sonrisa correcta, con todo el peso del apellido como una piedra en el pecho. Aurelio no comió esa noche. Salió al patio trasero cuando oscureció y se quedó ahí mucho tiempo, de pie bajo la higuera, mirando la ventana de la casa de Leocadio donde se filtraba una luz débil de veladora. En algún momento esa luz se apagó, el pueblo se durmió. Aurelio siguió ahí. No se sabe exactamente cómo le hizo llegar el mensaje a Remedios. El expediente de Cienfuegos menciona la posibilidad de que usaran a un niño del vecindario como intermediario, un muchachito de 8 o 9 años que a veces hacía recados por unos centavos, pero el niño, ya adulto cuando fue entrevistado en los años 80, dijo que no recordaba nada de eso. Lo que sí es cierto es que Remedios salió de su casa pasada la medianoche del 13 al 14 de marzo. Las declaraciones de su madre, Dolores, tomadas 3 días después en estado de colapso nervioso, indican que Dolores había escuchado a su hija levantarse, había asumido que iba al excusado y había vuelto a dormirse, cuando a las 5 de la mañana Leocadio fue al cuarto de Remedios y no la encontró. El pánico fue inmediato y frío. La casona abandonada estaba a unos 400 metros de las casas de los Valenzuela, al final de un camino de tierra que bordeaba la acequia. Era una construcción vieja, de una familia que había emigrado al norte hacía más de 10 años y había dejado la propiedad a su suerte. Las paredes eran de adobe con manchas de humedad, las vigas del techo estaban carcomidas, las ventanas no tenían vidrio. El viento entraba y salía como si la casa respirara. Remedios llegó primero. Eso lo sabemos porque encontraron sus huellas en el polvo, entrando sola, sin las huellas de Aurelio todavía. Entró al cuarto principal, que todavía conservaba algunos muebles viejos. Una mesa de madera pesada, 2 sillas desvencijadas, un aparador sin espejo. En algún momento encendió las velas. Cienfuegos encontró los restos de 3 velas, 2 blancas y una roja, colocadas en los ángulos de la mesa. Aurelio llegó después. Llevaba consigo, según indica el inventario forense redactado por el médico rural del pueblo, doctor Armando Beltrán, lo siguiente: un cuchillo de monte con mango de madera, una botella de mezcal casi llena y un papel doblado en 4 que nadie pudo leer completamente porque estaba manchado de sangre. En ese diario, la última entrada, fechada el 12 de marzo, 2 días antes, dice lo siguiente: si no podemos vivir juntos, viviremos en la sangre. La sangre no miente, la sangre no olvida, la sangre dura más que el apellido. Las velas ardieron. El mezcal se bebió parte. El cuchillo hizo su trabajo. El pacto fue sellado. Pero los pactos sellados en la oscuridad y la desesperación no siempre salen como uno imagina, y lo que Remedios y Aurelio esperaban de esa noche, lo que se prometieron el uno al otro mientras la sangre de ambos se mezclaba sobre la madera vieja de esa mesa, no fue lo que la noche les dio. Algo más escuchó el pacto, algo que no tenía nombre en el catecismo del padre Menchaca ni en los libros de medicina del primo de Remedios. Algo que habitaba en el silencio pesado de esa casa abandonada, en la oscuridad que se acumulaba entre las paredes de adobe como agua en un recipiente.
esperando que alguien se presentara con sangre derramada y palabras de desesperación. Ese algo aceptó el trato, pero con sus propias condiciones. Leocadio Valenzuela descubrió que su hija no estaba en su cama a las 5:15 de la mañana del 14 de marzo de 1942. Tardó menos de 20 minutos en despertar a su hermano Félix, confirmar que Aurelio tampoco estaba en su cuarto, y reunir a 3 hombres del pueblo, su primo Macario, el señor Villanueva y un jornalero llamado Tobías Fierro, para salir a buscarlos. No tardaron mucho en pensar en la casona abandonada. Era el único lugar suficientemente alejado y suficientemente desolado. Era el lugar donde, según la lógica del pueblo, esas cosas ocurrían. Macario Valenzuela fue el primero en entrar. Tenía una lámpara de aceite que proyectaba un círculo de luz amarilla y temblorosa. Lo que vio al entrar lo detuvo en seco, y el hombre que lo seguía, Tobías Fierro, chocó con él por detrás, porque no esperaba que se parara tan de golpe. El doctor Armando Beltrán, convocado 1 hora después, redactó en su informe lo siguiente. Se encontró al individuo masculino Aurelio Valenzuela Ruiz, de 21 años, en posición sedente contra la pared norte del cuarto principal, con heridas cortantes en ambas palmas de las manos, herida cortante en el antebrazo izquierdo de aproximadamente 8 centímetros y estado de inconsciencia profunda. El pulso era débil pero presente. La temperatura corporal era notablemente baja para la temperatura ambiente. Y luego, la parte que Beltrán tardó 3 intentos en escribir, según las enmiendas visibles en el documento original. La individua femenina Remedios Valenzuela Torres, de 19 años, fue encontrada en posición de cúbito supino sobre la mesa del cuarto, con las manos unidas sobre el pecho, los ojos abiertos y sin signos vitales detectables. Las heridas en sus manos eran similares a las del individuo masculino. No se detectaron otras lesiones físicas evidentes. La expresión facial era de una serenidad que el suscrito encontró perturbadora dado el contexto. Remedios estaba muerta. Aurelio estaba vivo. Nadie podía explicar por qué. Las heridas de ambos eran similares en naturaleza y en profundidad. Ambos habían perdido sangre, aunque la cantidad visible en la escena no parecía suficiente para causar la muerte de ninguno de los dos. El doctor Beltrán, que era un hombre de ciencia pero también un hombre del pueblo que había crecido escuchando las historias que se contaban en las rancherías de la sierra, escribió en su informe, y luego intentó borrar lo que escribió sin éxito total. La causa de muerte de la joven no es fácilmente explicable por los medios médicos disponibles. No hay evidencia de envenenamiento, asfixia, traumatismo craneal, ni de ninguna otra causa física suficiente. Queda pendiente investigación adicional. La investigación adicional nunca se realizó. Aurelio fue llevado a la casa de su padre en estado de semi-inconsciencia. Deliraba, según testimonio de Félix Valenzuela. Decía cosas que no tenían sentido. Repetía el nombre de Remedios. En un momento dado, según Félix, abrió los ojos completamente, miró directo al techo y dijo con una voz que no era exactamente la suya. Más fría, dijo Félix, como si viniera de más adentro. Ella pagó mi parte. Ahora le debo a algo que no tiene nombre. Luego perdió el conocimiento de nuevo. El padre Menchaca fue convocado esa misma mañana. Realizó los últimos ritos sobre Remedios, que para ese momento ya había sido trasladada a la casa de Leocadio. Estuvo en el cuarto con el cuerpo de la joven durante casi media hora, solo. Cuando salió, varios testigos notaron que el sacerdote estaba pálido. Leocadio le preguntó qué había ocurrido. El padre Menchaca dijo solamente, recen mucho. No explicó por qué. Remedios fue enterrada 2 días después, el 16 de marzo, en el cementerio del pueblo. El funeral fue cerrado, casi secreto, sin la misa solemne que correspondía a una muerte familiar en Badiraguato. Leocadio no quería publicidad, no quería preguntas. No quería que la historia de su hija circulara más allá de lo que ya había circulado. Pero los secretos en los pueblos pequeños tienen patas propias. Y lo que nadie supo entonces
lo que el expediente de Cienfuegos revelaría 45 años después, era que la historia de Remedios y Aurelio no había terminado con la muerte de ella. Apenas había comenzado. Aurelio Valenzuela Ruiz se recuperó físicamente en menos de una semana. Las heridas en sus manos cicatrizaron con una rapidez que el doctor Beltrán anotó como inusual en sus notas privadas. Notas que nunca formaron parte del expediente oficial, pero que Cienfuegos encontró entre los papeles personales del médico, donados a la prefectura tras su muerte en 1965. Pero Aurelio no era el mismo. Esto es lo que sus familiares documentaron en testimonios dados a diferentes personas en diferentes momentos y que Cienfuegos reunió con una paciencia arqueológica. Aurelio ya no dormía de noche. No por insomnio. Sus familiares describían que sí cerraba los ojos y que su respiración se volvía regular, sino porque en algún punto de la madrugada, invariablemente, se levantaba, caminaba por la casa, se paraba en la puerta que daba al patio y miraba hacia afuera durante horas. Félix Valenzuela, su padre, lo encontró así varias noches, siempre mirando hacia el mismo punto, en dirección a la casona abandonada. «Aurelio, ven a dormir», le decía Félix, y Aurelio se volvía lentamente, lo miraba, y respondía con una voz normal, sin dramatismo. «No puedo. Ella me llama». Félix asumió que era el duelo, que el muchacho estaba perturbado por la muerte de Remedios, por la culpa, por el trauma. Era comprensible. Llamaron al padre Menchaca, quien visitó a Aurelio 2 veces y salió de ambas visitas con la misma expresión de malestar contenido que había mostrado en el funeral. Después de la segunda visita, el padre Menchaca le dijo a Félix en privado que lo que afectaba a Aurelio no era algo que él pudiera tratar, que era necesario enviarlo lejos, que cuanto más tiempo pasara en Badiraguato, peor sería. Félix, desconcertado y asustado, preguntó qué quería decir exactamente. El padre Menchaca le respondió con una pregunta. ¿Sabe usted lo que es un sustituto? Félix dijo que no entendía. El sacerdote no explicó más, solo repitió que era urgente que Aurelio se fuera. En abril, Aurelio fue enviado a Culiacán con unos primos lejanos que tenían un negocio de ferretería. La idea era que trabajara ahí, que se distanciara, que se curara. Fue una decisión tomada con desesperación, sin entender bien qué era lo que se estaba tratando de curar. En Culiacán, las cosas empeoraron. Los primos lejanos, una familia llamada Gastelum, reportaron en cartas enviadas a Félix, cartas que Cienfuegos encontró y copió, que Aurelio hacía su trabajo durante el día sin problemas aparentes, pero por la noche era imposible tenerlo en la misma casa. No por violencia ni por locura evidente, sino porque ocurrían cosas. Las cartas de los Gastelum son deliberadamente vagas en este punto, como si quien las escribía tuviera miedo de poner en papel lo que había visto. Hablan de ruidos que no podemos explicar, de la sensación de que hay alguien más en el cuarto cuando Aurelio duerme, de una noche en que la hija menor de los Gastelum, una niña de 7 años llamada Conchita, dijo que había visto a la mujer que acompaña al primo Aurelio parada junto a su cama. Los Gastelum pidieron a Félix que viniera a llevarse a su hijo. Félix fue a Culiacán en mayo. Lo que encontró lo dejó sin palabras, según el único testimonio disponible de este episodio, dado por el propio Félix a su compadre Eliodoro Bracamontes años después, y transcrito por Bracamontes en un cuaderno escolar, que eventualmente llegó a manos de Cienfuegos. Félix encontró a Aurelio físicamente bien, trabajando, comiendo, funcionando, pero había algo en sus ojos que Félix describió como el reflejo de alguien que está mirando 2 lugares al mismo tiempo. «Parece que ve algo que nosotros no vemos», le dijo Félix a Bracamontes. «Todo el tiempo, como si hubiera otra persona con él que solo él puede ver». Félix trajo a Aurelio de regreso a Badiraguato en junio. No había otro lugar a donde llevarlo. La noche de su regreso, el perro de los Villanueva aulló durante horas. Al día siguiente, la señora Perpetua Ibarra encontró en su puerta un pequeño charco de sangre sin causa aparente. Y el padre Menchaca,
Cuando vio a Aurelio en misa el domingo siguiente, se paró en medio de la homilía, lo miró directamente y tuvo que salir de la iglesia a recuperar el aliento. Nadie preguntó nada. Era Badiraguato, 1942. Algunas cosas no se preguntaban. Ernesto Cienfuegos tenía 42 años cuando, en el otoño de 1987, llegó a la caja de cartón número 14 del Archivo Municipal de la Prefectura de Sinaloa. Era archivista desde hacía 16 años, un hombre metódico y sin imaginación excesiva, que describía su trabajo como ordenar el pasado para que el presente pueda encontrarlo cuando lo necesite. No era un hombre dado a las emociones. Era, según todos los que lo conocían, exactamente el tipo de persona que debería trabajar en un archivo. La caja número 14 contenía expedientes de casos de la región de Badiraguato correspondientes a los años 1940 a 1945. Estaban en el estado de deterioro esperado para documentos de casi 50 años. Papel amarillo, tinta desvaída, algunas páginas pegadas entre sí por la humedad acumulada. Cienfuegos los fue separando con cuidado, catalogando, fotografiando cuando era necesario. El expediente del caso Valenzuela estaba al fondo de la caja, envuelto en papel encerado y atado con un cordel que alguien había anudado con mucho cuidado, como si quisiera asegurarse de que no se abriera accidentalmente. La clasificación escrita en la portada era Accidente doméstico, caso cerrado, Badiraguato, marzo 1942. Cienfuegos lo abrió. Pasó las siguientes 3 horas leyendo sin levantarse de su silla. Estaban los reportes médicos del doctor Beltrán, con las anotaciones y las enmiendas que ya mencionamos. Estaban los testimonios de Félix Valenzuela, del señor Villanueva, de Catalina Ríos y de Perpetua Ibarra, tomados por el prefecto municipal en los días posteriores a la muerte de Remedios. Estaban las cartas de los Gastelum desde Culiacán, y estaba algo más que Cienfuegos no esperaba encontrar. Un informe adicional, mecanografiado en papel membretado de la diócesis de Culiacán y fechado en agosto de 1942, firmado por un funcionario eclesiástico cuyo nombre estaba parcialmente tachado con tinta negra. Este informe, que Cienfuegos transcribió en su totalidad en sus notas personales, describía una visita oficial que 2 sacerdotes habían hecho a Badiraguato en julio de 1942, a solicitud del padre Menchaca. El propósito de la visita, según el informe, era evaluar la situación espiritual del individuo Aurelio Valenzuela Ruiz y determinar la necesidad de intervención. Los sacerdotes visitantes pasaron 2 días en el pueblo. Entrevistaron a Aurelio, a su padre, a varios vecinos. Realizaron lo que el informe llama un examen espiritual extendido. Las conclusiones del informe son las que dejaron a Cienfuegos sentado en su silla durante largo tiempo después de terminar de leer. Las que lo llevaron a pedir licencia indefinida. Las que, según sus propias palabras en una carta que dejó a un amigo antes de desaparecer del radar público en 1988, no podía dejar de pensar aunque quisiera. El informe concluía que Aurelio Valenzuela Ruiz estaba, en términos técnicos eclesiásticos, vinculado. No poseído, según hacía énfasis el texto, vinculado. La distinción era importante para los sacerdotes, aunque no resultaba particularmente tranquilizadora. En la posesión, una entidad toma el control de una persona. En el vínculo, una entidad simplemente permanece junto a una persona, unida a ella por un contrato que esa persona, o alguien en su nombre, había establecido voluntariamente. El contrato, según el análisis eclesiástico, era el pacto de sangre. Remedios había muerto en el proceso, pero la entidad que había aceptado el pacto había tomado su imagen, su presencia, algo que los sacerdotes llamaban, con una precisión que incomodaba, el residuo de su voluntad. Y esa presencia permanecería con Aurelio. No como protección, no como compañía, sino como precio.
el precio que Remedios había pagado y que Aurelio ahora debía cargar. La recomendación del informe eclesiástico era tajante. Aurelio debía ser mantenido en aislamiento supervisado. No por peligro hacia terceros, necesariamente, sino porque la entidad vinculada tenía, según los sacerdotes, la capacidad de proyectarse hacia el entorno del individuo, causando perturbaciones de naturaleza diversa en personas sensibles, especialmente niños y animales. Los Gastelum habían sido un ejemplo. Habría más ejemplos si no se tomaban precauciones. La recomendación fue ignorada. No hay evidencia de que ninguna autoridad civil o eclesiástica haya tomado medida alguna. Cienfuegos encontró el último rastro de Aurelio Valenzuela Ruiz en un registro de defunciones del municipio de Badiraguato, fechado en 1978. Aurelio había muerto a los 57 años. La causa registrada era fallo cardíaco. Había vivido en Badiraguato toda su vida, solo, en la casa de su padre después de que Félix muriera en 1961. Los vecinos de las últimas décadas, entrevistados brevemente por Cienfuegos antes de que éste pidiera su licencia, coincidían en que Aurelio era un hombre tranquilo, trabajador, poco sociable, que nunca se había casado, que de noche a veces, si uno pasaba por su casa y prestaba atención, podía escuchar voces. 2 voces, como si Aurelio hablara con alguien. Nadie se acercaba a preguntarle con quién. La casona abandonada, para el año en que Cienfuegos realizó su investigación, ya no existía. Había sido demolida en los años 60 para construir una bodega de almacenamiento agrícola que tampoco sobrevivió mucho tiempo. Pero en el terreno donde estuvo, los vecinos más viejos del pueblo decían que la hierba no crecía bien, que los animales evitaban el lugar, que a veces, en las noches sin luna, cuando el viento bajaba de la sierra con ese frío particular que tiene el frío de Badiraguato, se podía oler algo en ese pedazo de tierra que no correspondía a nada del mundo natural. Cienfuegos escribió en sus notas: olor a cera quemada y algo más. Algo que no sé describir, algo que ya había olido antes, pero no recuerdo cuándo ni dónde. Algo que me hace querer salir de este archivo y no volver. No volvió. El expediente del caso Valenzuela fue reintegrado a la caja número 14 del Archivo Municipal de la Prefectura de Sinaloa después de que Cienfuegos pidiera su licencia. Alguien, en algún punto entre 1987 y la fecha en que este relato fue investigado, removió varias páginas del expediente. Las cartas de los Gastelum ya no estaban. El informe eclesiástico de la diócesis de Culiacán ya no estaba. Lo que quedaba era apenas el esqueleto del caso, el reporte médico de Beltrán, limpiado de sus enmiendas, y un acta de defunción escueta. Alguien no quería que esta historia se contara, pero las historias que no se cuentan no desaparecen. Se acumulan, se condensan, se vuelven más pesadas con cada año que pasa sin ser dichas, y eventualmente, con la misma fuerza inevitable con que el agua busca el nivel, encuentran la manera de salir. Remedios. Valenzuela tenía 19 años y quería amar a quien amaba sin que el mundo la destruyera por ello. Aurelio tenía 21 y estaba dispuesto a cualquier cosa para no perderla. No eran monstruos. Eran 2 personas jóvenes en un tiempo y un lugar que no les dejaba ninguna salida, que los había rodeado de muros invisibles construidos con apellidos y tradición y silencio colectivo, y que en su desesperación buscaron una puerta que no debían abrir. La puerta se abrió, lo que entró nunca se fue. Hay una lección aquí, aunque es una lección que no trae consuelo. Los pactos hechos en la oscuridad, con sangre y desesperación, no producen el resultado que quien los hace imagina. El mundo tiene fuerzas que responden a la desesperación con una precisión terrible y que cobran exactamente lo que ofrecen, ni más ni menos. El problema es que quien hace el pacto nunca sabe bien qué está ofreciendo. Badiraguato sigue existiendo. La tierra sigue siendo la misma tierra árida y roja de siempre. Los Valenzuela ya no están, o si están, son otros Valenzuela con otras historias.
La casona ya no existe. El archivo municipal tiene sus cajas incompletas, y en algún lugar de ese polvo rojo que el viento levanta por las tardes y que se adhiere a todo, viven los ecos de dos voces jóvenes que quisieron más de lo que su mundo les permitía querer. Si escuchas algo esta noche, si en el silencio de tu cuarto hay algo que no suena exactamente como el viento, no te preguntes qué es. Algunas preguntas abren puertas que es mejor dejar cerradas. Si esta historia te llegó al fondo, suscríbete al canal. Cada semana, un nuevo archivo. Cada semana, una historia que alguien preferiría que no se contara. Estamos aquí para contarlas.